En nuestro próximo reportaje nos vamos a ir lejos, muy lejos de nuestra tierra, nada menos que a Mauritania y a Mali, dos países africanos situados al sur de Marruecos y Argelia. Y lo vamos a hacer acompañando a una expedición de científicos andaluces de la Universidad de Granada, que llevan ya más de 9 años recorriendo periódicamente estas tierras para conocer e investigar la realidad de los llamados armas, que son, fíjese bien, los descendientes de un grupo de moriscos andaluces que, al mando de Yuder Pachá, un nativo de la localidad almeriense de las Cuevas de Almanzora, se fueron allá por el siglo XVI a conquistar una zona comprendida entre estos dos países para el entonces sultán de Marruecos. La expedición de este año, denominada Mauritania 93, la han compuesto una veintena de profesores de la Universidad de Granada y ha durado algo más de un mes. Durante este tiempo, geógrafos, arquitectos, historiadores, arabistas y otros muchos especialistas han recorrido una amplia zona de estos países tras la huella que allí dejaron unos antepasados nuestros que hace 5 siglos se lanzaron a la conquista de estas tierras africanas. Las mismas tierras de las que precisamente partieron allá por el siglo XI los futuros artífices del gran Al-Ándalus. Bueno, esto ha sido mucho más duro de lo que yo pensaba. Hemos venido 21 profesores de la Universidad de Granada, pero no es comparable a otras expediciones que yo he organizado a África. Hemos ido a Tombuctú. Llegar a Tombuctú ha sido relativamente fácil, facilísimo. Pero llegar a Gualata, esto es tremendo. Creo que cada uno bebemos 5 o 6 litros de agua al día. El calor es absolutamente insoportable. Las pistas son impracticables, no hay carreteras. Yo todavía me pregunto cómo hemos podido conseguir llegar a este sitio, pero aquí estamos, a base de mucha suerte y a base de un esfuerzo titánico. Aunque no fue fácil, cuando aquella calurosa mañana de abril la expedición Mauritania 93 de la Universidad de Granada alcanzaba la ciudad de Gualata, podía decirse que se había logrado el objetivo principal del viaje: llegar a una de las 3 ciudades míticas de las caravanas desde donde en el siglo XI los almorávides partieron hacia la conquista de la península ibérica. Visitar y conocer de cerca la cuna de estos monjes guerreros del Islam, así como el estudio de la arquitectura de las ciudades de las caravanas, su medio físico, su legado cultural y artístico y su situación actual, amenazadas por el avance del desierto, eran los objetivos de un grupo de profesores de diversos departamentos de la Universidad de Granada. Pero para eso hacía falta recorrer, solo de ida, más de 5.000 kilómetros y atravesar 4 difíciles fronteras. El 26 de marzo la expedición parte de Granada en 5 vehículos todoterreno y se interna primero en Marruecos y luego en Argelia. Tras una parada de varios días antes de cruzar la difícil frontera argelino-mauritana, será el Frente Polisario el que escolte a la expedición hasta Bir Mogrein, en el norte de la República Islámica de Mauritania. La pista no es fácil, a lo que hay que añadir la existencia de campos minados, sobre todo en las cercanías de los puntos fronterizos, herencia de un conflicto entre Marruecos y el Frente Polisario que dura ya casi 20 años y que esperemos que zanje definitivamente el próximo referéndum previsto para octubre, en el que los saharauis decidirán su destino. Bir Mogrein tiene para la expedición el encanto añadido del comienzo del periplo mauritano. Recibidos por el comandante militar de la plaza, que nos da la bienvenida al país, un vehículo militar nos guiará y escoltará hasta Zuerat y posteriormente Choun para evitar que nos perdamos por la pista, una pista por la que pasó la última edición del Rally París-Dakar. Nada más lejos de nuestra intención que emularlo. Pronto, las dunas de las estribaciones del Gran Erg nos atrapan con sus finísimos hilos de arena. La única manera de salir es a fuerza de brazos y aunando esfuerzos, y la paciencia se convierte en la única virtud posible en un continente en el que el tiempo tiene otra dimensión y los imprevistos son algo cotidiano. Asugi, en las cercanías de Atar, proporciona el primer contacto con lo que fue el mundo almorávide. De aquí, de este pequeño pueblo que fue la primera capital de los almorávides, partieron estos guerreros a la conquista del Adrar mauritano I,
el Magreb después, para llegar al Andalus en el siglo XI y situar las fronteras de su imperio entre los ríos Ebro y Senegal. Hoy, las excavaciones arqueológicas y la tumba del caudillo mítico Al-Hadrami son mudos testigos del auge y caída del imperio de los Almoravitún. Entonces él consiguió que los perros se revolvieran contra su... Tras Asugi y Atar, la expedición se dirige a otro de sus objetivos, la ciudad de Chinguetti. La pista tiene que salvar los farallones del paso de Almojar, donde se aprecia el enorme trabajo de la erosión de las aguas y el viento desde hace miles de años. Considerada como una de las 7 ciudades santas del Islam, Chinguetti, levantada en el corazón de piedra de ladrar, es una ciudad que estuvo consagrada al estudio del Corán y que aún es un punto de encuentro donde una vez al año se agrupan todos los peregrinos de la región que se dirigen a la Meca. Hoy, Chinguetti agoniza, un poco como toda Mauritania, devorada lentamente por la arena y el olvido desde un pasado lleno de esplendores. Un verdadero río de arena la invade y sepulta parte de sus calles y sus casas. Bien es cierto que conserva la mayoría de sus viejas mansiones de piedra construidas a partir del siglo XII, pero el barrio antiguo es una ruina que no detiene ni la ayuda de la UNESCO, empeñada desde 1981 en salvar a ciudades como Huadán, Chinguetti y Gualata del avance del desierto. Independientemente de que exista o no exista cambio climático, el desierto es un hecho y lo ha sido durante muchísimas épocas de la Tierra, en este o en otro lugar. El desierto, por lo tanto, es una consecuencia del clima. Lo más interesante son los efectos que esa falta de agua y este calor, puesto que se trata de un desierto cálido y con cambio de temperatura importante, eso tiene una influencia importante sobre las plantas, sobre los seres vivos en general, y también una consecuencia muy importante sobre el relieve. El tipo de modelado que aquí tenemos es completamente distinto del de otros lugares. También tiene una consecuencia sobre la vida humana porque los seres humanos tienen que adaptarse no solamente a las condiciones de sequedad y de cambio de temperatura, sino que también se tienen que adaptar al hecho de que el relieve pueda ser móvil, como en este caso de las dunas, y hay defensas de los oasis frente a las dunas, con una serie de empalizadas, etc. La mezquita de Chinguetti, en el barrio antiguo, es quizás el monumento más conocido de Mauritania. Destaca su elegante minarete de piedra tocado con varios huevos de avestruz. Antigua ciudad de comercio de caravanas, Chinguetti quedó pronto fuera de ese comercio gracias a la competencia de la cercana Huadán, pero en cambio se convirtió en un centro religioso y cultural de primer orden. En Chinguetti trabajaron numerosos letrados y marabús, dejando innumerables manuscritos. Aún hoy acuden especialistas del mundo entero para admirar sus viejos incunables. El contenido de esta biblioteca, como la mayoría de las bibliotecas privadas árabes, es muy variado. Se compone de libros de comentarios coránicos, Coranes, biografías del profeta. También tenemos, por supuesto, libros de fiqh, que no suelen faltar en casi ninguna de las bibliotecas privadas, gramática, lengua, historia de los Abbasíes, historia de los Omeyas y, sobre todo, lo que es mucho más importante para nosotros, existen libros de Al-Ándalus, de la España musulmana. En ellos podríamos encontrar muchos de los detalles que ahora pueden faltarnos. El problema es que todavía no se ha estudiado los fondos que existen de una manera exhaustiva, pero es un filón que podremos explotar en el futuro. Hasta Nuakchot, la capital mauritana, el paisaje árido va cambiando lentamente y se puebla de animales y personas, que se agrupan alrededor de las manchas verdes, los oasis o los lechos secos de los ríos que conservan alguna humedad. Otros de los puntos donde se concentra la vida son los pozos alrededor de los cuales se arraciman cabras y camellos, los animales de los nómadas. Mauritania es el único país en el oeste de África controlado por un pueblo que tradicionalmente ha sido nómada. Aquí la vida es dura, incluso muy dura, y el ganado, por ejemplo, tiene preferencia para beber antes que las personas. La miseria en África es enorme, pero lo que sí se ve en la gente es una nobleza primitiva de gente campesina, que es lo mismo que la hemos tenido en nuestros pueblos de España, en nuestros pueblos andaluces.
y también pues lo que se ve en estas tierras últimas que estamos atravesando es una dignidad dentro de la pobreza, una elegancia hasta en la manera de vestir, de moverse. Esta gente son elegantes y tienen cierta dignidad dentro de sus miserias. Nuanchó, a pesar de estar a la orilla del océano Atlántico, es una capital que vive de espaldas al mar, al que apenas se asoma. Y sin embargo, ofrece imágenes insólitas como las del puerto, donde los pescadores, negros en su mayoría de la etnia Wolof, vuelven todas las tardes con la pesca. Frente a la dureza del desierto, la costa de Mauritania registra una gran riqueza pesquera. Pero lo que sin duda impresiona, saliendo del desierto, es llegar a esa otra inmensidad que es el mar, casi sin solución de continuidad. El desierto para mí es algo como el mar. Al desierto se va a entregarse, o sea, hay que entregarse al mar como hay que entregarse al desierto, como hay que entregarse a las grandes causas. El desierto en este aspecto es una causa noble, una causa grande. A entregarse y alcanzar el último confín, allá donde se levanta Gualata, la ciudad perdida de las caravanas. En otro tiempo, esta ciudad tuvo el sobrenombre de Ribera de la Eternidad, en el centro del comercio de las caravanas que atravesaban África del norte a sur en el siglo XIII. Si desde el norte venían a Gualata con la sal, el cobre y las perlas, las caravanas que llegaban del país de los negros iban cargadas de oro, ébano, marfil, goma y esclavos. A casi 1.400 kilómetros de Nuanchó, Gualata era uno de los objetivos centrales de la expedición. Metida entre las rocas, medio oculta por la arena, la ciudad guarda sorpresas entre sus volúmenes cúbicos de diversos tonos pastel, ocre y marrón rojizo, los tres colores de la tierra que se encuentran en sus famosas ornamentaciones. Los colores tradicionales de la decoración esgrafiada de exteriores son simplemente sobre fondo rojizo de almagre, el blanco de kaolín y después unas pequeñas manchas amarillas de limonita. Esta decoración es distinta a la de los interiores, que se hace con color rojo sobre fondo blanco. Incluso la técnica es distinta, puesto que esta, al ser esgrafiada, hay que hacerlo con un cuchillo, eliminando la capa que se ha dado anteriormente para hacer el dibujo, mientras que la de interiores se hace simplemente con el dedo, manchado de almagra sobre el fondo blanco que tiene la pared previamente. Gualata vivió un esplendor cultural que aún puede rastrearse en sus bibliotecas privadas, centralizadas hoy en un nuevo edificio gracias a la generosa ayuda de la cooperación española. En esta biblioteca se conservan 1.354 manuscritos de diversas materias, desde religión, filosofía, lengua árabe, historia, poesía, literatura, hasta medicina y farmacia. Entre sus joyas destacan manuscritos escritos por andalusíes o que tratan del Andalus, como varios de Córdoba y de Granada. La biblioteca es una de las piedras del desarrollo futuro de Gualata. Otro, el principal, es el del agua, también subvencionado por el gobierno español a través del IGMA, Instituto de Cooperación con el Mundo Árabe. Hasta 26 prospecciones se han hecho en los últimos meses. De ellas, 5 han resultado positivas. Antes solo existía un pozo que funcionaba las 24 horas al día y cuya sobreexplotación hacía que en ocasiones hubiera problemas de abastecimiento. Aunque el agua de las perforaciones se ha encontrado a unos 90 metros de profundidad, la utilización de bombas, la creación de un depósito en lo alto de las rocas para abastecer unos baños públicos y una explotación racional pueden hacer que en breve plazo Gualata vuelva a registrar un nuevo auge en la región. No hay que olvidar que aquí, más que en ninguna otra parte, el agua es la vida. El paisaje cambia al llegar a la ribera del río Senegal. Considerado el granero de Mauritania, las riberas del Senegal están pobladas mayoritariamente por negros de origen senegalés, sobre todo los Wolof y los Tukulër, una derivación de los Aracolé. En las orillas del Senegal comprobamos que Mauritania es un típico país dominó, en blanco y negro, con los maures y bereberes en el norte y los negros en el sur. Mauritania fue el último país en abolir la esclavitud y aún esta práctica abunda en una sociedad tribal y que ha sido tildada muchas veces de racista. En cualquier caso, es un problema que viene de antiguo, tal vez desde la época romana, cuando era el criadero de esclavos del imperio. En la actualidad
se constata que de las 2 millones aproximadamente de habitantes que tiene Mauritania, unos 900.000 viven en situación de dominación, están sometidos de una u otra forma. Esto lo hemos podido comprobar incluso en la propia ciudad de Gualata, donde se ponía de manifiesto que unas personas estaban a servicio, pero no a un servicio doméstico simple, sino en vías casi de semi-esclavitud, por decirlo de alguna manera. Yo creo que esto es importante destacarlo porque este país todavía, a pesar de la pobreza que en general se manifiesta en todos sus aspectos, en su infraestructura y en su medicina y en otros aspectos más de la vida, sin embargo, sigue manteniendo una sumisión para el más pobre aún. Ya de vuelta, la expedición cruza el Parque Nacional del Banco de Arguén, un refugio privilegiado para las aves migratorias de toda Europa, y llega también hasta Nouadhibou y el Cabo Blanco, donde se encuentra una de las pocas colonias de focas monjes del mundo, con unos 200 ejemplares censados. En total, la expedición Mauritania 93 ha recorrido más de 10.000 kilómetros a lo largo de 5 semanas. Además de varios libros y publicaciones, en los próximos meses se realizará una serie de documentales. Con este tipo de iniciativas, poco a poco, la Universidad de Granada se acerca a la realidad del continente africano, un continente con una situación compleja y difícil, pero, en cualquiera de los casos, cercana a Andalucía. Un interesante trabajo y duro a la vez el que están realizando estos profesores granadinos. Es un trabajo que sin duda contribuirá a un mejor conocimiento de nuestra historia, de las relaciones entre Al-Ándalus y este gran continente hermano.